Saludos y bienvenidos a nuestra exposición sobre el patrón estructural Bridge. Hoy tenemos el placer de contar con un grupo de expertos desarrolladores en Flutter, quienes nos guiarán a través de las complejidades y ventajas de implementar este patrón de diseño en nuestras aplicaciones. Con su profundo conocimiento y experiencia práctica, nos mostrarán cómo el patrón Bridge facilita la flexibilidad y la escalabilidad en el desarrollo de software, especialmente en entornos dinámicos como los que encontramos en Flutter. Estén preparados para una sección informativa y enriquecedora que sin duda mejorará nuestra comprensión y aplicación de los patrones de diseño en el desarrollo de aplicaciones móviles. Así que muchachos, adelante. Gracias, Dolph. Bueno, muy buenas tardes a todos muchachos, ¿cómo están? Nos presentamos. Mi nombre es Jason Santa Cruz, soy desarrollador Flutter y mi compañero Duvier también es desarrollador Flutter. Hoy les queremos presentar un patrón bastante interesante que sé que muchos de los que estamos aquí hemos de pronto implementado, pero como en otras sesiones pasadas de pronto no lo tuvimos en cuenta que lo estábamos haciendo. Hoy vamos a hablar del patrón de diseño estructural Bridge, así que nada, Duvier, te doy la palabra. Vale, Jason, muchas gracias. Bueno, como ya lo dijo mi compañero, mi nombre es Duvier Marín y la idea es hoy poder comprender entre todos pues de qué se trata el patrón estructural Bridge. Y bueno, este patrón, pues, la idea es que cuando nosotros empecemos a aprender algo, ya sea una nueva tecnología, un patrón de diseño, o bueno, como en este caso un patrón de diseño, que podamos acudir a la documentación, que podamos ver cuál es la definición, cuál es su objetivo. Entonces, por eso vamos a empezar pues con esta definición del patrón. La definición dice así: es una técnica usada para desacoplar una abstracción de su implementación, de manera que ambas puedan ser modificadas independientemente, sin necesidad de alterar por ello la otra. Y nos presentan pues un diagrama UML. Aquí pues vale recomendar una página que se llama Refactoring Guru. No sé si podemos de pronto compartir el link por ahí. Es una página que se ha mencionado bastante en estas charlas porque tiene una información muy clara, muy concreta, específicamente de este patrón Bridge. La documentación de Refactoring es muy buena, entonces pues sí se la recomiendo ahí para que la puedan dar un vistazo. Bueno, ahí la compartieron en el chat. No sé si les pasó, pero pues personalmente les confieso que a mí me pasó que cuando leí esta documentación, la verdad no lo entendí muy bien, no me quedó muy claro. Entonces la idea es que entre todos pues podamos desglosarlo un poco y paso a paso pues vamos entendiendo de qué se trata. Entonces, para decirlo de una manera simple y como lo dice la documentación, lo que se plantea en este patrón es separar una abstracción de su implementación. Básicamente es pasar de lo que está en la parte izquierda a lo que está en la parte derecha. Entonces, ¿qué es esto? Una abstracción es un contrato, una clase abstracta, por lo menos en el caso de Dart, que da la guía de lo que deben cumplir todas las clases que implementen esa abstracción. Es un contrato. Y la implementación, pues entonces ya sería la implementación específica de esas reglas o ese contrato que se definió en la abstracción. Lo que se propone es cambiar a dos bloques de jerarquías independientes. ¿Por qué se hace eso? Porque, por ejemplo, si yo cambio la abstracción porque algo cambió en un método, quiero agregar algo o modificar algo, pues entonces la implementación o todas las implementaciones que hereden de esa clase deben cambiar. Lo que se propone con el patrón es que eso no pase, que se puedan modificar independientemente sin que al cambiar una tengamos que cambiar la otra. Y para eso se proponen estos dos bloques. ¿En qué consiste cada uno de los bloques? Uno, que es este de aquí del medio, es el bloque de abstracción, que trae básicamente ese contrato o esas reglas, pero no tiene una implementación concreta. De todas maneras, esto ya lo vamos a aclarar un poquito más con código, que ahí nos queda un poco más claro. Y tiene otro bloque que es la implementación. Entonces, esto se puede hacer gracias a que el patrón Bridge hace uso de la composición. ¿Qué es la composición? Pues si pueden ver, aquí hay una flechita que indica que esta abstracción contiene una referencia a la implementación.
Digamos que esto es para hacernos una imagen hacernos una idea un poco más visual del patrón, y ya vamos a empezar a explicarlo y a desglosar cada una de las partes que forman este patrón. Ahora, una de las formas más claras de aprender algo, desde mi punto de vista, es la práctica, es haciendo. Entonces, por eso, pues proponemos un ejemplo para que veamos como las ventajas de implementar el patrón y cómo se haría. El ejemplo consiste en una app en la cual debemos poder iniciar sesión con Google y Facebook, y queremos que los botones tengan el diseño específico de cada plataforma. Entonces aquí tenemos separados cuáles son las plataformas que va a soportar nuestra aplicación. En este caso es Android y iOS. Y los proveedores de autenticación pues son, como lo dice el enunciado, Google y Facebook. Teniendo en cuenta el planteamiento del ejercicio, lo que vamos a hacer es una implementación o una posible implementación sin utilizar el patrón. En este caso sería de la siguiente manera. Creamos una clase que se llama Authenticate. Esta clase define el contrato o las reglas que tienen que cumplir todas las clases que hereden de ella. Por ejemplo, puede tener un método que se llama Authenticate. Significa que todos sus hijos tienen que implementar ese método Authenticate de la manera pues correspondiente. Entonces, lo que vemos es que como tenemos dos estilos visuales, que es Cupertino hace referencia al estilo visual de iOS, y tenemos Material. Entonces, lo que hacemos es una implementación de Cupertino para iniciar sesión con Facebook y una implementación de Cupertino para iniciar sesión con Google. Asimismo, Material con Facebook y Material con Google. ¿Qué es lo que pasa con esto? Sin el uso del patrón bridge, tal cual en la implementación que se propone en la anterior diapositiva, podemos obtener resultados no esperados, como por ejemplo, repetición de código. Si pueden ver, hay una implementación para Facebook con Cupertino y una con Material. Probablemente la implementación no cambie entre estos dos, pero se debe replicar pues porque tenemos las dos variantes. Entonces, digamos que de manera accidental, por así decirlo, se replica código, o sea, cae en repetición. También hay un código acoplado, es lo que les decía anteriormente. Si la clase Authenticate cambia, por ejemplo, se tiene que agregar un nuevo método, bueno, cualquier cambio, pues todas las implementaciones tienen que cambiar, porque este cambió. Y también tenemos poca tolerancia a los cambios. Pues es básicamente lo mismo que decía ahora. Si nosotros debemos hacer un cambio, pues tenemos que replicarlo en todas. Además de eso, si hay una nueva funcionalidad, pues entonces se tiene que duplicar mucho código. Ya lo vamos a ver un poco más en práctica. Entonces, ¿ahora qué pasa? Resulta que esto suele pasar en las aplicaciones. Digamos que llegó nuestro PO, nuestro líder, y nos dice, ahora resulta que la aplicación debe tener otro proveedor más de autenticación. Por ejemplo, en este caso es GitHub. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que hacer una nueva implementación de la clase Authenticate, tanto para Cupertino, que es iOS, como para Material, que es el de GitHub, el de Android, perdón. Entonces, si pueden ver, nos tocó agregar dos clases para una nueva funcionalidad, y probablemente haya código repetido ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es plantear una implementación, pero utilizando el patrón bridge. Esta sería la solución para este ejercicio, utilizando el patrón. Y como les decía anteriormente, lo que propone el patrón es separar en dos bloques diferentes nuestra abstracción e implementación. Se separan en dos bloques. Cada uno de estos bloques tiene un nombre. Este se llama abstracción y este de aquí se llama implementación. Implementación. Ahora, hay que aclarar algo, y es que el hecho de que el bloque se llame abstracción no significa que esté haciendo referencia a una clase abstracta particularmente, sino que se llama abstracción pues porque es como la manera en la que decidieron nombrarla las personas pues que estudiaron y que propusieron este patrón de diseño. Y el bloque de implementación no significa que todas las cosas que estén aquí son implementaciones puntuales de estas abstracciones. Simplemente es que así se llama el bloque, pero aquí dentro de este mismo bloque de implementación pueden haber clases abstractas
y sus respectivas implementaciones. De todas maneras, ahorita, como digo, ahorita en código esto está un poco más claro. Dale, Jason. Listo. Sí, no, ahí, Duber, es importante para los muchachos que identifiquen bien, digamos, que son estas dos partes del patrón bridge, ¿sí? Entonces, tenemos que analizar qué comportamientos o qué parte de nuestra historia o nuestra aplicación son las que varían. En ese caso, pues, es donde se hace la división de la abstracción de la implementación, que básicamente, ¿qué viene siendo? O sea, la idea central de este patrón es que la abstracción es la interfaz que el cliente ve y la implementación es la lógica real que se ejecuta. Entonces, de esa manera es que logramos separar esas dos partes entre abstracción e implementación, de pronto para que quede claro a la hora de querer ejecutarlo en nuestros códigos, en nuestros proyectos. Dale, continúa, Duber. Vale, sí, muchas gracias, muy válido. Esa separación hay que tenerla clara. Y también una de las maneras, digamos, que podemos entender esto es que el patrón bridge ayuda mucho o promueve la separación de responsabilidades de los principios sólidos. Entonces, el tema de responsabilidad única, lo que estábamos haciendo en el ejemplo anterior, estábamos viendo que por ejemplo, esta clase se encargaba de tanto mostrar el botón como hacer la implementación de inicio de sesión con Facebook. Sin embargo, lo que proponemos aquí es que una clase se encargue de mostrar el contenido al usuario y otra ya pues haga la implementación como tal de este provider. Entonces, importante esa aclaración ahí. Ahora, como vimos en el ejemplo anterior, cuando yo tenía esta implementación, pero cuando había que agregar un nuevo provider, pues se agregaban estas dos clases. Ahora, lo que hacemos con el patrón bridge es que si necesitamos agregar un nuevo proveedor, simplemente, como pueden ver aquí, agregamos un nuevo provider en el bloque de implementación. Esto nos da una ventaja y es que, como notaron, esta parte de aquí no cambió porque la implementación tiene su árbol de jerarquía. Entonces, lo que decía la definición, podemos separar una abstracción de una implementación y modificarlas por separado. Entonces, por ejemplo, yo aquí podría agregar una nueva plataforma, digamos un componente visual para Linux. Nosotros que trabajamos con Flutter, pues sabemos que este tipo de casos se dan muchos por ser un framework multiplataforma. Y si lo hacemos de la manera, digamos, tradicional, esto tiene un crecimiento exponencial, porque por cada una de las variaciones, pues tengo que hacer todas sus combinaciones posibles. Entonces, este patrón, digamos que hace que la aplicación sea mucho más tolerante al cambio, sea más receptiva a nuevas integraciones y pues por consecuente, mucho mejor. Entonces, ahora digamos que ya explicamos un poco el concepto, explicamos cómo se debe entender ese patrón. Y ahora lo que vamos a hacer es mostrar algo de código, mostrar una implementación en Flutter, puntualmente. Tenemos una implementación en Flutter para este mismo ejemplo de las redes sociales. Entonces, dentro de nuestra carpeta lib, planteamos dos carpetas. Esto lo hacemos con propósito, digamos, de entender el patrón. Y cada una de estas carpetas representa cada uno de los bloques que tenemos en la presentación. Por aquí. Aquí está. Este bloque gris que dice abstracción representa una carpeta allá en la implementación, en el código, y la implementación pues representa otra carpeta. Entonces, dentro de la abstracción, primero tenemos una clase abstracta. Esta le puse abstract, digamos, como para tener claro, solo con la idea de entenderlo un poco más claro. No necesariamente tiene que tener este nombre. Y esto simplemente es un contrato, una clase abstracta que define que todos los que hereden de esta clase tienen que implementar o utilizar o tienen disponible este método authenticate. Aquí es donde está la magia del patrón bridge. Esto es lo que hace que se conecte nuestra abstracción con nuestra implementación. Y es que tenemos una referencia a nuestra implementación. En este caso, yo le llamé provider.
¿Y qué quiere decir eso? Que, les muestro aquí de nuevo, esa es la flechita que conecta a los dos bloques. Esta flechita con esta figurita aquí es la referencia. Significa que en la clase Authenticate tenemos una referencia al provider. Por lo tanto, podemos acceder a cualquiera de sus métodos. Que en este caso, yo estoy accediendo a un método que se llama Authenticate. En este caso se llama igual, pero pues no necesariamente tiene que llamarse igual. Puede llamarse de cualquier manera. Ahora, esta es la clase abstracta. Esta clase no se instancia, como sabemos, pero hay una implementación concreta para esa clase abstracta que se llama Cupertino Authenticate, que esta clase tiene la responsabilidad de mostrar al usuario un botón, pero con el estilo de iOS, digámoslo así. Como extendemos de Authenticate, entonces le pasamos por medio del constructor la referencia del provider, y además de eso recibimos un parámetro extra que es el title para mostrar un texto en el botón. Cuando se presiona el botón, lo que vamos a hacer es llamar al Authenticate. Este llama al de la clase abstracta y el de la clase abstracta llama al del provider. Entonces al final se está ejecutando, es el código que está dentro de la otra carpetica que ya vamos a ver, que es la implementación. Aquí tenemos el de Cupertino y este de Material es básicamente lo mismo, solo que pues cambiando por el Elevate Button, que es de Android. Eso por la parte de la abstracción. Ahora, en la parte de la implementación, que vendría siendo el otro bloque que está aquí. Vamos a ver este bloque de aquí, que tiene un provider. En este caso, el provider es un contrato. Aquí está Abstract Authentication Provider, le nombramos. Es un contrato que define que todos los hijos de Authentication Provider tienen que implementar un método llamado Authenticate. Como ven, este método no tiene ningún código dentro. Eso significa que cada uno de los hijos tiene que hacer su propia implementación. No hay una por defecto, por así decirlo. Ahora, el Facebook Provider extiende o implementa este Authentication Provider y sobreescribe el método Authenticate. ¿Por qué lo sobreescribe? Pues porque hay una implementación puntual para Facebook, porque digamos que Facebook dispone de una API particular o requiere unos pasos específicos. En este caso, pues no quisimos complicar el ejemplo con una implementación real, solamente pusimos aquí un debug print que nos imprime en consola un texto que en este caso es solicitando acceso a Mark Zuckerberg. Y pues Mark Zuckerberg, como es dueño de Facebook, nos dará permiso para acceder. Asimismo, está el proveedor de Google. Como pueden ver aquí, además de sobreescribir el método Authenticate, también estamos creando otro método que se llama Delete Cache. Esto se hace con el objetivo de mostrar que no necesariamente la implementación tiene que contener un solo método que esté definido en el contrato, sino que pues se pueden crear muchos métodos aquí dentro. Métodos, en este caso es un método privado, porque por ejemplo el proveedor de Google nos dice, en este ejemplo, que para iniciar sesión primero tenemos que eliminar el caché. Entonces, lo que estamos haciendo es eliminando caché y después ahí sí solicitamos el acceso a Larry y que no sé cómo se pronuncia, que son los fundadores de Google. Listo, entonces ahí ya vimos como digamos la representación en código de esto que teníamos aquí en la parte visual. Pero ahora veamos cómo se materializa, por así decirlo, ese código que ya vimos allá. Cómo se instancian esas clases que ya definimos. Entonces, lo primero es que creo un main. Esto es de toda aplicación de Flutter, que se tiene que crear un main porque es el punto de acceso. Y se crea un main app. En este caso tenemos aquí instanciados los dos proveedores que disponemos actualmente, que son Facebook Provider y Google Provider. Después, los tenemos ahí, digamos, guardados en memoria, dos instancias. Y luego estamos haciendo una validación. Entonces, si la plataforma en la que estamos es Android, lo que hacemos es poner un Material App. Esto hace parte del Material, los componentes que nos da Flutter para trabajar con Android.
Y aquí hacemos una instancia de la clase Material Authenticate. Esta clase, como pueden ver, viene desde la abstracción y es esta que tenemos aquí definida, Material Authenticate. Entonces esta clase nos dice que tenemos que pasarle un título y un proveedor, sea cual sea. Aquí se está autenticando independientemente el proveedor que llegue. En este caso tenemos desacoplado esa parte. ¿Qué le estamos haciendo? Entonces, le pasamos el texto, que en este caso es iniciar sesión con Facebook, y le pasamos el proveedor de Facebook, que es el que ya teníamos instanciado en la parte de arriba. Y como pueden ver, aquí abajo tenemos el de iniciar sesión con Google. Lo bueno de esto es que es la misma clase, o sea, simplemente estamos creando otra referencia a esta clase, pero con otro proveedor. En este caso es el proveedor de Google. Estamos reutilizando esta clase y pues ahí se evidencia que está desacoplada del método o del proveedor de autenticación. Independientemente de eso, ella va a funcionar. Y también tenemos lo mismo, pero para el caso de Cupertino. Entonces, en el caso de que esta validación nos retorne que no está en Android, lo vamos a asumir que está en iOS y le mostramos el Cupertino app y asimismo las clases que tenemos para Cupertino. Entonces, bueno, vamos a mostrar aquí cómo se vería esta parte. Bueno, ya lo tenía minimizado. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Mira, ahorita que ejecute, básicamente el resultado es el mismo. En este caso, como es un emulador de Android, entonces él está validando que la plataforma es Android y me muestra los dos botones con el diseño de Material. Tenemos que termine de lanzar para hacer una modificación y que se pueda evidenciar acá. Bueno, mientras esto lanza, yo quería, pues no sé si Albert nos dirá si es posible. Quería que hiciéramos entre todos el ejercicio que tenemos aquí, que es agregar un nuevo proveedor, que en este caso sería GitHub. Entonces, me gustaría que alguien pueda, pues algún voluntario pueda levantar la mano o escribir en el chat cómo creen que deberíamos iniciar a hacer ese cambio aquí en el código. ¿Qué sería lo primero que harían o qué se les ocurre? Y ya lo vamos aquí entre todos implementando. Genial, listo. Oh, excelente. ¿Alguien levantó la mano? No sé si... Creo que Luis. Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo van? Hola, hola. Buenas, ¿cómo vamos? Súper. Por acá está súper interesante la forma en la que se está explicando el patrón. En realidad, había tratado como de ver una posible implementación de esa forma, pero genial. Bueno, creo entonces que lo que necesitamos es crear una nueva abstracción para el nuevo proveedor. En este caso, pues tenemos que hacer entonces no tocar abstracción, sino una implementación que venga. Entonces, en la parte de implementación crearíamos un nuevo widget que iría orientado hacia la creación, digamos, de el GitHub, en caso de cerrar una implementación, y heredaría otra vez de la abstracción que tenemos de Authenticate, y ese sería el widget que agregaríamos dentro del app, en este caso del main. Listo, me parece tal cual. Gracias, Luis. Bueno, vamos a hacer eso que dice Luis, pero antes de hacerlo, como para no cerrarle de pronto la posibilidad a otra persona que quiera participar, si se le ocurre una idea diferente o si quiere reforzar lo que propone Luis, de una. Mi computador se puso tímido y no quiere cargar. Ya. ¿Alguien? Creo que no más, bien. Ahí hagamos entonces, digamos que los pasos que nos dio Luis. Listo, de una. Entonces vamos a crear un nuevo archivo. En este caso le vamos a llamar GitHub
Ahí importante, chicos, y es lo que decía Luis, listo. ¿Por qué sabemos que es la implementación? Porque a la final, digamos que puede suceder en los dos casos, ¿cierto? Que se agregue, sabemos que la abstracción es lo visual, lo que le estamos mostrando al usuario, en este caso si es Android o iOS, y sabemos que la implementación es esa lógica o esa lógica que se ejecuta después de la lógica de presentación como tal. ¿Qué sucede? Sabemos que agregó un nuevo proveedor de GitHub, pero visualmente no va a cambiar, ¿sí? Sigue siendo igual para Android y para iOS. Por eso de una vamos con el patrón, nos dice, listo, vaya a cambiar la implementación, agregue y básicamente implemente una nueva función de Authenticate. Pero puede pasar también que se agregue una nueva abstracción, recordando que Flutter es multiplataforma. Podría ser que, no sé, el día de mañana ya vamos a salir para Windows, ¿sí? O para desktop como tal. Entonces, ahí sí habría que modificarse la abstracción también y volver a crearse esos contratos de implementación. Ahí como para volver a tener, y hago énfasis porque ese es como el core del patrón, y es separar bien ese par de componentes, que por eso se llaman bridge. Porque a la final hay algo que tiene que haber una comunicación entre la implementación y la abstracción, ¿sí? Dale ahí, Dubier, con la implementación. Sí, tal cual. Importante lo que dijo Jason. Bueno, ya tenemos la nueva implementación, que es una nueva clase. Aquí se evidencia lo que decíamos de que esto lo hace un poco más tolerante, digamos, a nuevas funcionalidades, porque no tuvimos que modificar algo que ya estaba definido, sino que agregamos nuevo código. Ahora, ¿quién se anima a darme los siguientes pasos? Digamos que ya a grandes rasgos Luis los mencionó, pero sí sería bueno que de manera concreta me digan, si alguien se anima, me dice qué hacemos puntualmente con esta clase. Lo hacemos y si no, pues lo hago yo, no hay problema. Sigamos, bueno, lo que vamos a hacer es instanciar el nuevo proveedor. En este caso los tenemos aquí como en memoria. Lo voy a hacer crear una nueva propiedad que se va a llamar GitHub Provider y va a ser igual al nuevo proveedor que creamos, GitHub Provider. Listo. Y como vieron, no toqué nada, no tuve que modificar nada de la abstracción, que de hecho eso fue una anotación que hizo Luis. Y lo que voy a hacer es reutilizar esta clase, este código, que es la misma abstracción que teníamos sin ningún cambio. Simplemente le voy a pasar por referencia el nuevo proveedor. Guardamos. Y ya apareció aquí. Bueno, cambiamos el texto, que vendría siendo GitHub. Ya, aquí apareció. Entonces, si yo le doy clic, aquí en la consola me aparece iniciando sesión con GitHub. Si le doy a este de acá arriba, elimina el caché y luego solicita acceso a los fundadores de Google. Y si le doy al de Facebook, pues solicita el acceso a Mark Zuckerberg. Entonces, digamos que puede ser, como suele pasar con muchos patrones, que al principio parece que estamos agregando complejidad, pero a medida que vemos que la aplicación escala, es cuando vemos los beneficios de estos patrones. Aquí vieron que agregamos código y reutilizamos lo que ya estaba. Entonces, creo que este patrón nos puede aportar mucho, sobre todo los que trabajamos con tecnologías multiplataforma. Y pues ahí está la implementación del patrón Bridge. Sí, por aquí nos hacían una pregunta, entonces la había contestado, pero voy a aprovechar que tienen una pausita para responderla, ¿cierto? Y es que, si bien Bridge, State, Strategy y bueno, hasta cierto punto Adapter pertenecen todos a la misma familia de patrones estructurales, ¿cierto? Un patrón no es simplemente una receta, no es simplemente, venga, tome 3 huevos y cocina esto, ¿cierto? Sino, como lo acaban de explicar los compañeros, resuelven de forma específica algo, ¿cierto? O sea, resuelven una necesidad de forma específica. Si no, pues solo habría un patrón estructural o solo habría un patrón creacional, ¿cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, a diferencia de Adapter, en Bridge prediseñamos la solución.
En cambio, en Adapter, pues teníamos era que precisamente adaptar clases que ya estaban funcionando. Sí, entonces, ahí es donde los compañeros dicen, puede parecer más, que estamos agregando más complejidad, pero realmente lo que se está haciendo es teniendo una previsión y separando claramente las responsabilidades, porque miren, agregaron un botón de GitHub Button y como decía antes Jason, si adicionalmente a eso, en la parte de implementación, cierto, pero en la parte de abstracción también, si quisiéramos enfrentarnos al hecho de agregar una nueva plataforma, pues seguramente solo afectaríamos la parte de implementación. Y el bridge en este momento está siendo jugado pues directamente por el widget de Flutter, que es el que permite la unión entre los dos. Sí, entonces ahí les cedo nuevamente el espacio, equipo. Muy bien. Gracias, Albert. Súper ahí esa apreciación y listo, no sé, muchachos. Aquí damos por finalizado, Jason, ¿sí? Listo, sí, entonces damos por finalizada la sesión. Muchas gracias a todos, muchachos, por asistir. Espero que les sirva la implementación de este patrón. Espero que sean un poco más conscientes en la medida de estas charlas de que existen unos patrones que nos pueden ayudar a mejorar nuestra forma de codificar y la forma de solucionar, que también es importante. Y listo. Bueno, un feliz fin de semana a todos.